alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Correa, del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 3 sobre paralelismo. La lección número 1 sobre paralelismo. Ahora vamos a trabajar la sección número 5, que es distancia entre dos rectas paralelas. Esto es la clase número 5, que es sobre medición de la distancia entre dos rectas paralelas. Eso se encuentra entre las páginas 51 a 52 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno. Si desea descargar este libro, lo puede hacer en la página de Educatrayos en la dirección que aparece aquí en pantalla. Objetivos. Iniciamos la clase con nuestros objetivos. Son dos en esta ocasión. Número 1, construir una recta perpendicular en un punto cualquiera P de una de las rectas paralelas y calcular su distancia a la otra recta. Número 2, definir distancia entre rectas paralelas. Iniciemos con los conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos sobre que si la recta L es paralela a la recta M y la recta M es paralela a la recta S, entonces la recta L es paralela a la recta S. Vamos a dar la solución a la tarea anterior como habíamos prometido. El ejercicio 1.7 que decía en las siguientes figuras, si la recta L es paralela a la recta S, encuentra la medida de los ángulos Y y Z. En el inciso A, la medida del ángulo Y era 80 grados. En el inciso B, la medida del ángulo Z era 115 grados. Esto se trabajaba conforme al ejemplo 1.7. Vamos a ver ahora el ejercicio 1.8 que decía en las siguientes figuras, dada la recta paralela R y S y inciso A, los ángulos de 50 grados y 70 grados, encuentren la medida del ángulo X. ¿Sí? Nos daban 50 y 70 grados, por lo tanto había que calcular primero la medida del ángulo A, que es 50 grados, la medida del ángulo B, que es 70 grados, para llegar al final a la medida del ángulo X, que es 120 grados. El inciso B, que decía los ángulos de 40 y 45 grados, aquí están, ¿ve? Encuentren la medida del ángulo Z. Nos dan estos dos y encontramos la medida Z. Entonces, como siempre, primero calculamos la medida del ángulo C, que era 40 grados, la medida del ángulo D, que era 45 grados, y la medida del ángulo Z, que era 85 grados. Esto se trabajaba conforme al ejemplo 1.8. Iniciemos con la distancia entre rectas paralelas. Vamos a ver. Se aprendió que la distancia entre un punto y una recta es la longitud del segmento que une el punto con la recta y que es perpendicular a dicha recta. Eso lo aprendimos en clases pasadas y el año anterior también. Vamos a ver, aquí está el dibujo representativo. La distancia entre este punto y esta recta es la distancia entre el punto P y la recta L. ¿Sí? Se traza de esa manera. Ahora piense sobre la distancia entre dos rectas paralelas. Vamos a trabajar aquí. Tenemos dos rectas paralelas y pensemos ahora en esta distancia, donde estos ángulos tienen que ser congruentes. Vamos a ver. Para eso vamos a trabajar con el ejemplo 1.9. En la siguiente figura que tenemos aquí, las rectas L y M son paralelas. En la recta L están los puntos P, Q y R. Compare la distancia entre cada punto y la recta M. O sea que vamos a trazar esta distancia, esta y a comparar sus medidas. La distancia entre un punto y una recta es la longitud del segmento que une el punto con la recta y que es perpendicular a dicha recta. Eso es lo que necesitamos para trabajar. Vamos a ver la solución. Paso número 1. Trazar cada perpendicular a la recta que pasa por los puntos P, Q y R. Así como tenemos aquí. Vamos a ver cómo se hizo esto. Construcción de la perpendicular. Paso 1. Trazar el arco con centro P y que corte la recta M en los puntos A y B. Es decir, vamos a poner el compás en este punto P y lo vamos a abrir de tal manera que corte aquí y que corte aquí en el punto A y el punto B, ¿sí? Entonces, repetimos, abrir el compás de aquí a aquí para marcar la misma distancia, la misma abertura, marcar aquí también.
A y B. Número 2, paso 2. Con el mismo radio, trazar dos arcos con centros A y B que se corten en S. Vamos a ver. La misma abertura que hicimos de acá a acá es la que vamos a tomar de aquí para acá. Entonces ponemos la punta del compás aquí y la otra que marca la ponemos aquí para marcar aquí. Y de ahí la ponemos de vuelta en el punto P, la misma abertura, y marcamos este otro arco. Se intersecta aquí los dos arcos y ese punto que se une es S. Paso 3. Trazar la recta PS. La recta PS es la perpendicular a la recta M que pasa por el punto P. De ahí unimos con una regla este punto de acá con este de acá, trazamos la línea. Entonces, vamos a llegar a la conclusión que aquí este ángulo es de 90 grados. Paso 2. Medir la longitud de los segmentos que unen cada punto con la recta. Con el mismo procedimiento que hicimos de P a acá, vamos a trazar también el punto Q y el punto R. Y de ahí vamos a compararlas con una regla. Entonces, llegamos a la conclusión que esto mide 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. Igual medida. La distancia del punto P y la recta M es 2 centímetros. Igual que entre Q y M, lo mismo que entre R y M. Respuesta. Las distancias son iguales. Como la trazamos y las medimos. Conclusión. Esta clase es corta. Vamos a ver, ¿qué aprendimos en esta ocasión? La distancia entre un punto y una recta es la longitud del segmento que une el punto con la recta y que es perpendicular a dicha recta. Como habíamos dicho en clases pasadas, estos tipos de clases de esta unidad son de demostración de geometría. ¿Qué más aprendimos? Si las rectas L y M, como tenemos aquí, son paralelas y se marca cualquier punto P en la recta L, la distancia entre ese punto P y la recta M es siempre igual. A esa distancia se le llama distancia entre dos rectas paralelas. En la figura, la recta PA, esto se simboliza PA, significa PA. P mayúscula, mayúscula con un guión arriba. Entonces la recta PA, este símbolo es perpendicular a la recta M. Entonces la recta PA es perpendicular a la recta M. Y por ángulos alternos internos, es decir, esta medida de ángulo alterno interno son 90 grados en rectas paralelas. Entonces, la recta PA también es perpendicular a la recta L. Si esta recta es perpendicular a M, también es perpendicular a L. ¿Por qué? Porque son dos paralelas, porque los ángulos alternos internos miden 90 grados. PA es la distancia entre la recta L y M. Logro de objetivos. Número 1, el objetivo que decía, construir una recta perpendicular en un punto, cualquiera P, de una de las rectas paralelas y calcular su distancia a la otra recta. Número 2, definir distancia entre dos rectas paralelas. Lo logramos, lo trabajamos con el ejemplo 1.9, por lo tanto, nuestros objetivos están logrados. Tarea en casa. Ejercicio 1.9, ejercicio A, dice, indique la distancia entre las siguientes pares de rectas paralelas. Ejercicio A1, entonces tenemos esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta distancia. Entonces, vamos a decir cuál de estas cuatro es la distancia entre estas dos rectas paralelas. Ejercicio A2, igual manera, esta otra dos rectas paralelas, tenemos otras medidas aquí. Vamos a decir cuál de estas cuatro, conforme a lo que aprendimos en esta clase. Necesitamos de pista. La distancia entre un punto y una recta es la longitud del segmento que une el punto con la recta y que es perpendicular a dicha recta. La respuesta la daremos como siempre en la siguiente clase. Inciso B. Encuentre la distancia en centímetros entre los siguientes pares de rectas paralelas. Haga uso de la construcción de la perpendicular como el ejemplo 1.9. Inciso B1. Tenemos dos rectas paralelas. Vamos a trazar una perpendicular en esta. Inciso B2. Tenemos otras dos rectas paralelas. También trazaremos una perpendicular en esta. Eso es todo. Muchas gracias por esta ocasión. Nos vemos en la siguiente clase de Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea.